Ruth Marina Vilca Tasaico, quien apenas un mes antes había sido contratada por resolución del ministro Saavedra como asesora del viceministro de Gestión Pedagógica. Es decir, señora presidenta, la señora Vilca fue incorporada al Ministerio de Educación ya con un propósito definido: hacerse cargo de la unidad ejecutora que iba en los próximos 3 años a ejecutar cientos, miles de millones de soles. Coincide también el ingreso de la señora Vilca, que comiencen a destinarse a partir del segundo semestre del 2014 contratos de consultoría, contratos de publicidad, que sabemos además son bastante dudosos y merecen ser explicados. En los 3 años de permanencia de la señora Vilca, ella ha tenido a su cargo la ejecución de un total de 1.671 millones de soles en contratación de bienes y servicios. De este total, por modalidad de adjudicación simplificada, se ha gastado 300 millones de soles. Como si ello no bastara, y si no hubieran más personas de confianza o más personas capaces para el ministro Saavedra, concentra en la misma señora otra función, donde también hay millones en juego: el directorio del Centro Vacacional de Huampaní, que factura millones al mes por realización de eventos. El caso de las computadoras, que no ha sido advertido por los órganos de control del Ministerio de Educación, sino por la Unidad de Inteligencia Financiera, y que bordea los 150 millones de soles, representa apenas un 10% de todo lo que la señora Vilca gastó en su periodo. Ante la denuncia pública de este caso, y pese a los indicios aportados de grave corrupción en torno a la señora Vilca, ¿qué hace el ministro Saavedra? ¿Qué es lo que hace él finalmente como responsable? ¿Acaso la despide? No, señores, no la despide. Al mejor estilo del superasesor Moreno, lo que hace es aceptar su renuncia. Acepta su renuncia. ¿Es quizás esta la lógica del presidente Kuczynski, de que un poquito de corrupción, un poquito de contrabando o un poquito de no sé qué no le hace daño? No le hace daño cuando estamos hablando de la educación del país, señora presidenta, de la que nos debe comprometer a todos y cada uno de nosotros en su estricta defensa y, por lo tanto, en una estricta fiscalización de sus recursos. Si a esto además se suman pues otras defensas, como la que profirió ayer la señora Heredia, en la que defiende a su ministro, claro, y defiende a sus productos estrella. Solo voy a mencionar uno, señora presidenta: Beca 18. Beca 18 es un programa noble, presidenta, qué duda cabe, pero tuvo un tremendo manoseo político y populista de parte del gobierno de origen del ministro Saavedra. ¿O cómo explicaría, por ejemplo, la dotación de becas que comenzaron con 5.000 y que fueron creciendo poco a poco hasta llegar en el año 2014 a 12.448 y pasar, oh por Dios, súbitamente en el año electoral a 25.548 becas? El doble. Qué bueno sería si esto fuese para beneficiar al talento pobre peruano, pero ¿saben qué? Una vez culminado el proceso electoral, lo desinfló, le bajó la llanta y nuevamente lo regresó a 5.000 becas anuales. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Realmente había el interés de beneficiar con una beca a los jóvenes pobres de nuestro país? No, señores, no era ese el interés. Y si a esto se suma la ineficiencia inexcusable en cuanto al deporte, los 3 años de su gestión coinciden justamente con la asignación del Perú como sede de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Se ha dicho acá que ni un ladrillo se ha levantado al respecto. Poco o nada se ha hecho respecto a la infraestructura necesaria para llevar adelante dichos Juegos. Como demostró la congresista Leila Chihuán, en estos años ninguna declaración del ministro Saavedra tocó siquiera el tema de dichos Juegos. Incluso demostró la congresista Chihuán que el ministro Saavedra mintió al Congreso al señalar que el comité organizador de los Juegos Panamericanos 2019 COPAL recién se creó en el 2015,
cuando en enero del 2014, por resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, se había designado a un representante de esa presidencia ante dicho comité. Gracias a esta inacción, hoy, a 2 años de la realización de los Juegos Panamericanos, los peruanos nos vemos en la disyuntiva y en la discusión pública de si debiéramos o no renunciar de una buena vez a su organización, como un modo desesperado de atenuar en algo el ridículo y descrédito como país de incumplir tan noble compromiso adquirido como país, sede de un importante evento deportivo. Son 4.500 millones de soles, Presidenta, que no está garantizada la honestidad ni la eficiencia en su administración. Y además, el decreto legislativo que se ha expedido para regularlo no nos ofrece ninguna garantía de que va a haber control en el gasto. ¿Es que acaso se demoraron tantos años para forzarnos a contrataciones dudosas que sigan trayendo en su administrador a más Ruth Vilca? Gracias a esta inacción, ¿a quién le corresponde esta inacción? Al ministro Saavedra. Y si a esto le agregamos que por declaración del hasta hace poco jefe del COPAL, señor Salazar, de haber sido no el ministro Saavedra, no, señores, no fue el ministro, sino la señora Heredia quien lo llamó para anunciarle su designación, queda claro a qué intereses ajenos a la misión del sector educación ha respondido la gestión del ministro. Ahora bien, mediante la moción de censura y lo que decida hoy la representación nacional, y esto que quede claro, Presidenta, no le estamos atribuyendo al ministro Saavedra responsabilidad penal ni conducta delictiva. No, señora, esto le compete a otro poder del Estado, el Poder Judicial. Y nosotros somos absolutamente respetuosos de lo que significa la independencia de poderes y el equilibrio en el que deben coexistir para garantizar la paz social y el crecimiento. Para ser efectiva, señora Presidenta, esta responsabilidad política del ministro, bastan las razones y argumentos expuestos por los señores congresistas en la sesión de interpelación del 7 de diciembre, cuya transcripción además literal la puede encontrar todos los peruanos porque está a disposición de todo el Perú y de todo el mundo en la página web del Congreso, en el cual además están contenidos y transparentados todos. Un minuto adicional. Que realiza el Congreso y a la cual me remito. Me limitaré a señalar que la responsabilidad política del ministro Saavedra tiene que ver en primer lugar con la designación de la señora Vilca. El ministro, en lugar de asumir la responsabilidad ineliyendo de dicha funcionaria, se ha colocado en el papel de afectado por los actos indebidos de la misma, señalando, como lo hizo en su presentación, y cito textualmente: siento que esta persona ha defraudado mi confianza. ¡Qué pena! ¿Quién la designó? ¿Quién la tuvo por 3 años en el cargo de máxima confianza y además cargos adicionales? ¿Basta acaso señalar esto para eludir la responsabilidad política por haber designado a una persona de esa conducta? Por supuesto que no, Presidenta. En segundo lugar, la responsabilidad política del ministro Saavedra tiene que ver con el no haber puesto al ministerio a su cargo en la capacidad de contar con los mecanismos para advertir oportunamente el mal accionar de dicha funcionaria. Eso lo gracias a denuncias de la prensa y no así a mecanismos de control interno que se dictó la red que había armado a su alrededor la señora Vilca, integrada con personas de su entorno familiar y hasta con trabajadores del propio ministerio. Similar responsabilidad política le cabe al ministro por llevar al Perú a la situación penosa del retraso en los Juegos Panamericanos. Por eso es que, señora Presidenta, sustentamos esta moción de censura con la esperanza de que el Perú pueda recuperar también la paz social, no a la crispación política es innecesario. Este Congreso ha trabajado, trabaja y seguirá trabajando poniendo al Perú primero y la solución de sus problemas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Rosa Bartra. De acuerdo.